Bueno, buenos días a quienes nos escuchan y nos ven por acá en el canal de Agroforreca de YouTube. Mi nombre es Carlos Rodríguez y vamos a hacer un pequeño programa acerca de los costos de los insumos en la agricultura y cómo se han venido afectando por el tema de aumentos de precios de energía y logística durante tiempos, durante el COVID y post-COVID. Frente a ello que tenemos al ingeniero Carlos Rodríguez, padre, quien nos va a explicar sobre este tema. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, Carlos David, ¿cómo estás tú? Saludo a todos los que nos verán a futuro y bueno, con ganas de darles bastante información y que sea de bastante provecho para cada uno de ellos. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, comencemos por estas noticias que me comentas. Son bastante relevantes para el mundo del agro, los aumentos de precios de insumos, sobre todo en los agroquímicos. ¿Me podrías contar un poco cuáles agroquímicos has notado que han subido de precio y por qué? Bueno, todos han tenido un incremento. De hecho, desde las semillas hasta los agrotóxicos, como los llamo yo, porque esa es la palabra que me queda más bonita, no le consigo otro. Agroquímicos es como muy bonito. Yo lo denomino agrotóxicos. Por la sencilla razón de la disminución de la producción, principalmente, ¿verdad? Por el efecto COVID, y luego, ahora que el COVID y que está pasando, aunque eso es una realidad virtual, esta cepa Omicron parece que viene con más ganas y cada vez que muta más duro. Ya yo creo que ese virus se debe ver como una pelota de béisbol por ahí andando, ya desde lo grande que es y de todas las mutaciones que ha tenido. Entonces, esto ha hecho que bajara la productividad, bajara la producción de todas las cosas, y que ahora que la gente está saliendo, que mucha gente ya está vacunada, a excepción de África, se ha incrementado la demanda a todos los niveles. Y la industria no ha podido, a ese mismo ritmo, organizarse y dar respuesta. Entonces, todos los insumos agrícolas han subido, pero muy especialmente la parte de los fertilizantes, como la urea y las mezclas físicas de fertilizantes químicos, porque hay un productor mundial que es líder, que es China, ¿verdad? Y que en este momento tiene problemas de energía. Entonces, su producción se ha limitado porque por esa misma razón de los problemas de energía ha tenido que hacer cortes programados, y eso influye en la secuencia de producción de todas esas empresas que trabajan con los fertilizantes. Esto ha hecho que en este año, nada más por hablar de uno, que es la urea ha aumentado el precio 271.6% hasta el día de hoy. O sea, imagínate tú. O sea, la urea, que era uno de los productos más baratos, porque es un producto que está en el aire, que la empresa lo extrae del aire y lo hace sólido. Este es un producto que ha aumentado su precio casi 3 veces. Esto influye mucho porque es un insumo que se usa muchísimo por la agricultura tradicional, la agricultura química, en el maíz, que es uno de los principales rubros, y en trigo, y en todo lo que es cereales. Pues, todo lo que es cereales es un insumo muy demandado, parte porque la agricultura se ha vuelto un negocio que necesita producir y producir mucho, no para cumplir las necesidades humanas, sino más bien para cumplir las necesidades de ingreso de dinero de algunos países que son los que tienen las altas producciones y la tecnología para producir mucho. Entonces, esto va a traer como consecuencia que para el año que viene todos estos rubros agrícolas tengan un incremento
bastante, si no a la par de los incrementos de los insumos, bastante cercano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, para lo que nos hemos preparado y para lo que estamos preparando a la gente? Es para que estos insumos importados, que ya puede ser que para enero ya estén en un 300% de incremento, aprendamos a que nosotros tenemos dentro de nuestra eh, eh, cercanía o muy cercano a nosotros todos los elementos para que los cultivos sean favorecidos por estos elementos sin tener que traerlos de afuera. Es lo que nosotros hablamos de la agricultura sustentable, que hablamos el programa pasado. Esto no es más que aprovechar, porque sobre nosotros, sobre nuestras cabezas, hay como un péndulo o como una espada de Damocles, más de 8 toneladas de urea sobre cada cabeza de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desarrollar la microflora de los suelos, ¿verdad? O sea, incrementar la cantidad de materia orgánica y de compuestos de carbono que anexamos al suelo para que esos microorganismos puedan fijar esa urea de la atmósfera. Los demás elementos, que son los cationes y aniones que sirven para la nutrición vegetal, están en el suelo también, pero están indisponibles cuando el suelo no está vivo. Cuando nosotros le metemos biología al suelo, cuando le inyectamos microorganismos descomponedores, estos microorganismos descomponen, como ya dije, de la roca, de la micela coloidal del suelo, de los elementos porosos del suelo, todos esos cationes y aniones que son los que la planta consume, pero los consume a través de los hongos y bacterias, de las micorrizas que se forman en el entramado del suelo y hacen que estos puedan llegar hasta los pelos absorbentes. Entonces, si nosotros sabemos eso, si nosotros nos centramos en eso, el efecto de esto que viene para el año que viene sobre la agricultura va a ser menor. Y va a ser menor en cuanto y en cuando tú digieras que tienes las herramientas para no depender de todos esos elementos importados que hemos dependido todo el tiempo. Ok, entonces va a haber o va a tener que haber alternativa local de proveedores de fertilizantes frente a la subida de los precios de las importaciones de insumos agrícolas. Y por otro lado, bueno, quienes no se ajusten a los proveedores locales van a subir los precios como productores agrícolas de los alimentos que van a estar produciendo. O sea, entonces pronosticas que los precios de los alimentos y los cultivos van a subir el próximo año. Sí, definitivamente sí, porque, o sea, el porcentaje de gente que ha optado por la opción sustentable es todavía menor al porcentaje de productores que siguen con la manera tradicional de producción. Eso va a cambiar, eso va a ir cambiando mira, nosotros tenemos 30 años en este trabajo, ha sido una quijotada, ha sido tremendo luchar contra los molinos, pero la única manera que el productor y que las personas cambian rápidamente su forma es cuando se les afecta el bolsillo. Por ejemplo, en este momento, producir un maíz que produzca 4.000 kilos por hectárea no va a ser productivo, va a estar pérdida con los elementos químicos que tradicionalmente usan. Ahora, producir 4.000 kilos con elementos orgánicos y biológicos puede dejar un 30% de ganancia al productor, que es buena, porque, por ejemplo, en maíz se siembran grandes cantidades y un 30% resulta ser bastante importante
esa ganancia o esa plusvalía. Entonces, cuando el productor, que seguramente se va a dar cuenta muy rápido porque el productor es muy inteligente y sabe cuándo tiene que irse hacia un lado al otro, fácilmente va a migrar hacia la agricultura sustentable y estoy convencido y es mi aspiración absoluta que sea este año el inicio de una gran migración de los productores agrícolas hacia la agricultura sustentable, hacia la agricultura regenerativa, hacia la agricultura orgánica, que es la que nos garantiza salud, nos garantiza un planeta vivible y nos garantiza un medio ambiente respirable. Perfecto, ojalá que sí, ojalá que se dé como se viene dando, pero que la curva estalle, se agilice por toda la necesidad del mercado de tener productos accesibles para no subir demasiado los precios, sobre todo en un mercado que, bueno, también no está demasiado bien, ¿no? O sea, la gente también está afectada del bolsillo, los precios de los alimentos no deberían subir demasiado, por lo cual estaría bueno que se vayan por las alternativas locales de insumos agrícolas. Con respecto a la razón por la cual estos insumos están fallando, ¿no? Ahondando un poco más en ese tema. Es por el tema COVID, es por el tema energético, por complicaciones en la cadena de suministros. ¿Qué crees realmente que está pasando más en el fondo? Más allá de que, bueno, digamos, ahora hay muchas más empresas que no pueden producir estos insumos. Entonces, como hay menos oferta, sube el precio, ¿no? Seguro, eso es la ley de Adam Smith, oferta y demanda. Eso es una cosa que él hizo por allá en 1800 y todavía se sigue cumpliendo. Pero es multifactorial, no es solamente el COVID. Es que, sino que están concentradas las producciones de los elementos necesarios para el desarrollo agrícola, están concentradas en zonas donde el problema energético es muy serio. Como dijimos, pues China tiene problemas energéticos, Holanda tiene problemas energéticos, y entonces, y hacia abajo, hacia el sur, también hay problemas de energía. Entonces, todo eso se une, además del problema del transporte. El transporte está siendo muy costoso, además de todas las cuestiones financieras que se han incrementado por cuestión de la poca seguridad, si lo llamamos así, o las pocas garantías de algunos envíos debido a piratería, a miles de cosas que están sucediendo en el mundo. Todos estos factores se unen para hacernos ver que esto, aunque el COVID pase, va a seguir aumentando, porque hay una voracidad a nivel de los centros de poder de enriquecerse mucho más rápido. Cosa contraria que yo pensé, o lo del COVID, que iba a ser más humana a la humanidad, y resulta que ahora somos más leoninos. O sea, queremos ganarnos el 300% ahora en este momento porque no sabemos si nos morimos mañana, y entonces estamos, prácticamente se está dando una cuestión bíblica que dice en la parte de Apocalipsis, que dice que nos comeremos los unos a los otros. O sea, eso literalmente no es así, pero está sucediendo porque nos estamos comiendo, es decir, estamos acabando con la gente que no puede pagar una cosa. Bueno, el destino es morir de hambre o morir de sed o vivir en la indigencia. Entonces, ya se está viendo la parte apocalíptica en esto, pero después del COVID se ha acrecentado debido a que la gente vio que la fragilidad humana es muy alta y que
no hace falta tener misiles, ni hace falta tener rayos láser para dominar al mundo, sino que hace falta es vivir. Y entonces, mientras más cómodamente vivan los días que les quedan, entre comillas, porque no saben qué vendrá luego del COVID, están queriendo hacer más dinero para protegerse más y vivir sus días más cómodos de lo que lo han vivido ya. Bueno, bastante fuerte esas palabras. Preocupante esa forma de verlo. Igual siempre tiene que haber una luz al final del túnel, ¿no? Siempre es cuestión de seguir buscando una solución. A veces yo digo, bueno, hay que reinventarse, siempre hay que reinventarse, porque cuando, digamos, un área está demasiado complicada y no hay salida, otras seguramente están mejor. Así que bueno, volviendo un poco al tema de los insumos y de la subida de precios con respecto a ese rubro en particular, ¿qué oportunidades ves? Por ejemplo, algún insumo en particular que tú digas, esto es muy caro importarlo y es muy barato hacerlo acá. ¿Cuál crees tú que se da para una oportunidad? Correcto, mira, hay, gracias a Dios, que hay un insumo muy difundido a nivel mundial, que son los lixiviados de lombrices, ¿verdad? Es el fertilizante más conocido del mundo y el más usado, pero a nivel, si se quiere, de pequeñas áreas, ¿verdad? Pero esto no es que esto sea limitatorio. O sea, es decir, tenemos las capacidades para producir el lixiviado de lombrices, ¿verdad? Con inclusión de bacterias y hongos descomponedores, de tal manera que van al suelo a trabajar, en vez de llevarle y drogar a la planta, porque por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los fertilizantes? Los fertilizantes lo que hacen es darle a la planta lo que quiere sin esfuerzo, ¿verdad? Nosotros con el humo de lombriz, que es el mejor fertilizante del mundo, o el lixiviado de lombriz, producto de vermicompost y toda esta cosa que es muy sencillo y que todo el mundo ya lo hace en sus granjas, la mayoría, consigue tener, adicionándole bacterias descomponedoras y hongos micorrízicos y hongos consigue tener un fertilizante prácticamente completo al lanzarlo, al ponerlo al suelo. Y además de lo que ya dijimos que tenemos allá arriba, ¿verdad? Que es la urea, adicionamos la urea con el mismo efecto que hacen los descomponedores en el suelo, con esos mismos descomponedores, que algunos hacen urea y otros hacen los otros elementos o los ponen a disposición. Tenemos fertilización que podemos hacer nosotros mismos, local. O sea, solamente con eso, que además de dejar lo que hablamos la vez pasada, dejar restos de cosecha, de no eliminar los restos de cosecha, sino dejarlos en el terreno. Entonces, incorporamos materia orgánica que le van a restituir la vida al suelo y van a restituir todos los elementos que por la cosecha pasada se fueron de allí. Vamos a tener un suelo renovado y un suelo productivo para la próxima cosecha. Entonces, nosotros tenemos las herramientas y además de que estos suelos con este tipo de microorganismos benéficos dan una perfecta y balanceada nutrición a la planta, de tal manera que siendo esto ahí se cumple muy bien una teoría que es la trofobiosis, que voy a explicar a continuación. La trofobiosis no es más que la capacidad que tiene un organismo a defenderse cuando está bien nutrido y la incapacidad que tiene ese mismo organismo a resistir cuando está mal nutrido. Okay. Es decir, la trofobiosis se basa en que las plantas exudan, ¿verdad?, sustancias que pueden atraer las enfermedades o repelerlas.
dependiendo del grado de nutrición y balanceo de su nutrición que tengan en el suelo. Entonces, si una planta está mal nutrida, exuda un olor o un compuesto que da un olor que llama a kilómetros a la plaga y a las enfermedades. Si la planta está bien nutrida, con un balance nutricional perfecto o acorde, no perfecto, sino acorde, lo que exuda más bien repele aquella plaga que a kilómetros la huele, la va a mandar más lejos, o a las enfermedades que están en el ambiente. ¿Por qué? Porque a las plagas las repele por el olor y a las enfermedades las repele porque engrosa sus paredes celulares, engrosa sus paredes foliares, y es muy difícil que las hifas o las estructuras reproductivas o de ataque de los hongos puedan penetrar las hojas o la parte vegetal del árbol. Entonces, del árbol o de la planta. Entonces, es muy fácil, o sea, comenzar a incorporar en nuestro proceso productivo humus de lombriz, lixiviado de lombriz y algunos otros lixiviados, violes, EM, purines, los mismos té de plantas, incorporarlo a las labores del cultivo, y verán cómo disminuimos desde un 50 hasta un 10% la aplicación de estos agrotóxicos o de los, por lo menos los fertilizantes químicos, que lo que hacen es salinificar el suelo y ponerlo, convertirlo en un desierto al cabo de un tiempo que no se mejore la materia orgánica. Entonces, tenemos los elementos, Carlos, tenemos cómo combatir esto y tenemos la experticia. Aquí en Venezuela tenemos, por ejemplo, Agroferbeca, que maneja una cantidad de productores de lixiviado de lombriz, que podemos tener respuesta para 200, 300 mil hectáreas en un mes. Es decir, en un ciclo de maíz nosotros podemos producir todo el lixiviado de lombriz o el humo de lombriz fortificado con microorganismos, y todo para la producción de un ciclo de maíz en el país. Excelente, excelente saber que en Venezuela se cuenta con esa alternativa. Y precisamente por eso hacemos este tipo de programas, para que se sepa y para que en caso de que, bueno, sea necesario compartir a quien necesite saber estos conceptos, bueno, esté fácil a través de YouTube, que sería la plataforma. Bueno, bien. Entonces, sabemos cuáles son las alternativas, sabemos que viene un Bueno, nuevo perdón, método. Carlos. Esa es Sí. una de las alternativas, discúlpame. Ajá. Esa es una de las alternativas. Ok. ¿Ok? Hay varias alternativas, pero, o sea, una de las alternativas son los violes, los lixiviados de lombriz, los EM, pero hay también otros productos como el sulfo cálcico, ¿verdad? Que estimula mucho el engrosamiento de la planta, estimula mucho la formación vegetal, pero con un crecimiento armónico, hace un efecto de urea, pero con crecimiento armónico, porque la diferencia entre un sulfo cálcico cuando se le aplica a un vegetal, a una planta, es que él tiene calcio, azufre y magnesio, que son los tres elementos secundarios, los únicos tres elementos secundarios que hay en la naturaleza, ¿ok? Hay tres elementos primarios, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y tres elementos secundarios, que son el azufre, el calcio y el magnesio. Los demás son microelementos. Entonces, con el sulfo cálcico tenemos los tres elementos secundarios en un solo producto. Entonces, este producto hace un efecto muy parecido al de la urea en los vegetales, pero su crecimiento es armónico, no es desordenado. La urea produce un crecimiento desordenado, adelgaza las paredes celulares de las plantas y las expone al ataque de plagas y enfermedades. El sulfo cálcico hace el efecto contrario. Si bien
produce el crecimiento, pero produce engrosamiento por el calcio y el azufre de las paredes celulares de la planta, y asimismo va a engrosar la cutícula de las hojas y la hace menos, predispone menos a la planta hacia el ataque de plagas y enfermedades. Además que el magnesio, que tiene también en su composición, es un extraordinario fungicida. Entonces, además de que el calcio, el azufre y el magnesio, esa unión que se llama polisulfuro, es excelente insecticida para insectos raspadores como los áfidos, como los ácaros, principalmente ácaros. Inclusive llega a afectar a larvas de Lepidoptera, o sea, a un gusano, en sus primeros instares, o sea, cuando está muy pequeño. Entonces, este elemento llamado sulfocálcico es un elemento muy importante en la producción orgánica, y que lo tenemos aquí porque uno de los desechos de la producción petrolera es el azufre, y es nuestro, y lo tenemos en grandes proporciones en las refinerías. Entonces, debemos aprovechar ese elemento para sustituir la urea por este elemento, que va a ser, como le digo, un efecto mejor si es posible, porque predispone menos las plantas a las enfermedades y es un elemento local a muy bajo costo. Otro producto que es muy importante es el potasio, que viene del lixiviado, de la lixiviación de algunas plantas y del aprovechamiento de la ceniza de árbol que se bota en todas partes. Este elemento es muy importante para la fortificación de la planta y resistir tanto el ataque de enfermedades como poder dar mejores frutos y más pesados y de mejor calidad. Este producto a base de potasio, Agroferbeca lo llama Cafor Plus, es un elemento exclusivo de Agroferbeca, y es capaz de, con 4 litros por hectárea, producir una cantidad hasta de un 30% más de productividad en una planta. Entonces, fíjate todos estos elementos que te estoy nombrando, para nombrar algunos, que después podemos nombrar otros, para control de plagas y enfermedades. Solamente esto como fertilizante. Por ejemplo, el enraibiol, que es un biol, ¿verdad?, que se usa para nutrir el suelo y para que el suelo tenga la capacidad de entregarle a la planta todo lo que necesita. Con el sulfocálcico, con el lixiviado de lombriz y con el Cafor, tenemos 4 elementos de fertilización, de nutrición de la planta, que sustituyen completamente a los fertilizantes granulados que están creciendo en precio. En cambio, los nuestros, como son nuestros, como están aquí, como los tenemos de aquí, los sacamos de nuestro entorno, no aumentan de precio. Excelente, excelente. Y da la casualidad con respecto, en el caso de Venezuela, ¿no?, que la producción, entiendo, petrolera ha bajado un poco. Eso ha afectado el mercado del sulfato, del azufre, perdón. No, porque mira, realmente el azufre aquí se bota. O sea, si tú vas hacia la refinería de José, en Anzoátegui, hay unos cerros amarillos que tú quedas loco, y si no sabes que la producción de petróleo produce azufre, vas a decir que son esos cerros. Bueno, esos cerros de azufre están ahí perdidos, nadie los aprovecha, solo esperando que la gente sepa, por este medio y por los medios que les sean disponibles, que eso es aprovechable para la agricultura, para que vea como tenemos para producir varios años. Aunque la industria petrolera pare, ahí hay cerros de azufre como para producir años y años con ese azufre que tenemos almacenado solo en José. Entiendo. Ok. Bueno, son varias alternativas. Lo que podemos hacer es, en este video abajo podemos colocar algunos links
para que vean fotos de los productos y así se enteren de, bueno, cuáles son los nombres de cada uno de los productos que mencionaste. Y bueno, que ahí van a poder ver que se pueden comprar, se pueden probar y van a tener los efectos que el ingeniero menciona. Esas serían las alternativas a los agroquímicos que van a subir de precio por todo lo que venimos comentando de la disrupción de la cadena de suministros mundial. ¿Algo más que quieras agregar con respecto a los cambios de precios? ¿Cómo ves el próximo año para la agricultura sustentable? Sí, figúrate que ya están anunciando que algunos agrotóxicos también, no solamente los fertilizantes, sino algunos agrotóxicos también van a subir. Por el mismo problema, es que no es un problema que afecta una cosa, afecta a todo. Tú sabes que estamos globalizados y aquí lo que afecta, como es, ya estamos tan conectados como el cuerpo humano. Pues si te afecta una uña, afecta a todo el cuerpo porque ya te sientes mal. Entonces, allí viene la otra parte, que es la parte de los agrotóxicos para control y erradicación de enfermedades, ¿verdad? También tenemos la solución. Aquí tenemos hongos entomopatógenos y bacterias benéficas que controlan todas las enfermedades de los cultivos casi de la misma manera que los agroquímicos. Y con un plus que es que no contaminan ni el ambiente, ni los suelos, ni las aguas. Nosotros con bacterias controlamos el Bacillus thuringiensis, con el Bacillus thuringiensis controlamos, disculpen, con el Bacillus thuringiensis controlamos el cogollero, Spodoptera frugiperda, que es el principal problema del maíz, el gusano cogollero del maíz, ¿verdad? Con hongos controlamos en entomopatógenos, podemos controlar mosca blanca, que es un problema serio a nivel mundial, ¿verdad? Con caldos y fermentados podemos controlar ácaro. Con extractos de planta podemos controlar ratones, o sea, roedores que por ejemplo, en Venezuela, en el arroz es un problema muy serio. Y en fin, pues muchas cosas que tenemos ya en el portafolio de Agroferbeca que son similares a los controles químicos. Lo único, y bueno, digo lo único, y es lo más importante, es que no son dañinos a la salud ni al ambiente, y porque son hechos acá con cepas nuestras, cepas de hongo como el tricoderma, la bomberia, el metarrhizium, ¿verdad? Cepas nuestras, agresivas, que atacan a las plagas de aquí porque son de acá, son autóctonas, son nativas. Tenemos también las bacterias como el Bacillus thuringiensis, Bacillus megaterius, Bacillus subtilis, Bacillus israeliensis, que atacan plagas que nos atacan a nuestro cultivo y que son agresivas porque son nuestras, son adaptadas a nuestras condiciones y no son afectadas como otras que traen las transnacionales, que ya están tratando de introducirlas, pero que son cepas extranjeras que no tienen la adaptabilidad. Es como que olvídate, tú tires allá en la Gran Sabana, tú tiras una persona norteña, o sea, que puede ser norteamericano, ruso, alemán del norte, lo tires en la Gran Sabana y lo tires al lado de un nativo de los Piaroa o cualquiera de ellos. A ver, ¿quién va a sobrevivir más tiempo en esas condiciones? Entonces, eso es lo que hacemos con las bacterias y los hongos que atacan las plagas. Utilizamos los nativos porque son más agresivos contra las plagas de los cultivos, porque son de acá, porque son y están adaptados a nuestras condiciones. Tal cual, o sea, no tiene sentido traer una solución de otro lado a aplicarla a un sitio que no funciona, o sea, no encaja. Y bueno, también evidencia que si lo utilicen y hay un mercado para eso, debe ser porque no hay educación con respecto a eso, no hay educación de cómo funcionan las plagas, cómo se controlan, realmente la diferencia entre una plaga y la otra. Hay mucho por hacer en ese sentido.
mucho por educar. Capaz podemos dedicar un episodio en eso, bueno, cómo funcionan los entomopatógenos, cómo funcionan las plagas y bueno, las soluciones de agricultura sustentable de las plagas. Estaría bueno también conversar. Totalmente de acuerdo, eso podría ser nuestro próximo número, ya empezar a explicar cómo es esto, porque hay mucha desinformación y hay poca información, y los que tienen de repente la información a veces no la entregan, y los agricultores oyen, por ejemplo, tricoderma, y creen que una tricoderma de Canadá es mejor que la de aquí porque es importada. Tú sabes que tenemos ese problema de adoración a lo importado, y no es así. Una tricoderma, por ejemplo, por decir uno de los elementos, un hongo tricoderma que se traiga de Canadá, en las condiciones de frío y de temperatura que allá sobrevive, al llegar aquí, yo creo que pasa un mes para que se inactive, pues. Entonces, porque el calor la inactiva. Entonces, así mismo pasa con un bacilo thuringiensis, así mismo pasa con un bacilo sutil, o sea, con cualquier elemento biológico que sea de otra latitud, está criado bajo otras condiciones. No es lo mismo que nosotros aquí lo recogemos de aquí, por ejemplo, de nuestra zona árida, recogemos las bacterias y los hongos de nuestra zona árida, y bueno, pues para que otro elemento traído del exterior le gane a nuestras bacterias y hongos benéficos que actúan en estas latitudes, tendrá que hacer trampa, pues, porque realmente está en su ambiente y se desarrolla a plenitud. La otra cosa son los insectos benéficos. Fíjate que nosotros también producimos, y este año vamos a sacar la línea de telenomos y tricogrammas, que son dos avispas que son parasitoides. Ellos parasitan huevos y son muy efectivos en el control de la mayoría de las enfermedades más importantes de los cultivos en Venezuela. Por ejemplo, el telenomo controla, pero casi al 100%, si no es el 100%, para no hablar del 100%, los huevos de Espodomonas del cogollero del maíz, liberándolos, haciendo una liberación de 8 a 10 millares de elementos por hectárea, si es posible 8 días antes de la siembra. Ellos buscan a los huevos de Espodomonas donde estén, debajo de la tierra, donde estén, los eliminan, les depositan los huevos de ellos mismos, y cuando eclosiona el huevo, que debería salir una espodóptera, son avispas. Y entonces se multiplican ellos mismos, y ellos mismos siguen trabajando durante el cultivo, y no permiten que la plaga de espodóptera, que siempre es, o sea, daña un 30% de la producción del maíz, haga ese trabajo devastador y podamos tener un 30% más de producción solamente con ese elemento que es muy económico y que es muy fácil de liberar por el agricultor. Buenísimo, ok. Bueno, todo esto igual venimos hablando de importación, aumento de precios de importación y cuáles son las alternativas locales, ¿no? Pero está la otra cara de la moneda, que es la exportación. ¿Cómo tú ves que todo esto COVID, todos estos problemas de cadena han afectado la exportación de insumos agrícolas? Me imagino yo, por ejemplo, cacao, maíz, café. ¿Cómo ves que se ha venido afectando en eso? ¿Ha bajado la exportación? ¿Por qué habría bajado? Bueno, para nosotros, de verdad que aquí en Venezuela tenemos muy poca cultura de exportación. Y los rubros que más se exportan y que ahora están saliendo son el cacao y el café. Y no han tenido ningún problema, porque son cultivos muy apreciados a nivel mundial, y que la subida en algunos centavos por tonelada o por kilo no afecta el consumo mundial, y más bien se ha incrementado
el requerimiento de estas mercancías para acá, para Venezuela. Por el resto, nosotros nos vemos afectados, sí, por la importación, porque, por ejemplo, en soya tenemos un déficit muy alto, y se siembra muy poca soya. En maíz se siembra, antes se sembraba mucho maíz, ahora se siembra menos, y tenemos ese problema de importación de maíz, y hay que pagarlo el precio que venga, y bueno, se pondrá la harina para las arepas mucho más costosa, pues. Y bueno, igual con el arroz, que el arroz sí, nosotros producimos casi lo que nos comemos, pero en línea general, pues vamos a ser afectados por las importaciones que tenemos que hacer, más no por las exportaciones. O que quiere decir que hay una oportunidad por las exportaciones, como es un mercado que no se ha venido afectando, que me imagino que ya estaba bien cerrado, ¿no? Tendrá sus proveedores, tendrá todo bien resuelto, pero por ahí puede haber una oportunidad, ¿no? Para suplir a esos cultivos de exportación. Sí, 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 sí. Hay oportunidades de exportación, sí, claro. Como te digo, pues, el único problema es que las cosas están subiendo y que el consumidor tendrá que pagarla más cara. Claro, en este caso el consumidor sería el de otro país que compre, ¿no? Claro, cuando exportamos, pues, Sí, para nosotros la exportación sería, y es extraordinaria porque nos trae divisas que son escasas en el país, y si sube a nivel internacional, pues, este, estaremos recibiendo más divisas, pues. Pero como te digo, pues nosotros somos más importadores que exportadores, entonces sí nos vemos afectados porque tenemos que importar mucha de lo que comemos, y eso va a ser más costoso el año que viene. entiendo. Bueno, como para ir cerrando, creo que ya hemos tocado todos los puntos. Subida de precios en todo lo que tiene que ver importación, las soluciones alternativas locales, donde los suministros no han subido de precio, van a ser más baratos. Y bueno, obviamente está siempre mejor comprar de los proveedores locales porque ayudas a la economía local y no ayudas a una economía externa. Y quizá una oportunidad en la parte de exportación, pero muy mínima en comparación con los problemas que puede generar a nivel de importación. ¿Algo más que quieras agregar, como para ir cerrando? Bueno, lo que siempre digo, el productor tiene que ya ir dándose cuenta de que la agricultura como tal, como está concebida por la primera revolución verde, porque viene otra revolución verde europea, pero por la primera revolución verde ya no es viable. Ya no es viable, ya los costos no dan, y el productor tiene que buscar alternativas, y hay alternativas, y nacionales. O sea, se puede hacer una agricultura sustentable, con buenos rendimientos y con buena utilidad todavía, usando lo que tenemos aquí, nuestros insumos biológicos y orgánicos. Y Agroferbeca los tiene a su disposición para ayudar en este tramo que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, Carlos David. Hasta la nueva oportunidad. Seguro que sí, por aquí nos veremos de nuevo con otras ideas como eso de los entomopatógenos, como eso de la educación con respecto a las plagas y cómo distinguir entre una solución anti las plagas locales versus una extranjera que no va a funcionar igual. Muchas gracias, Carlos, y bueno, nos vemos a la próxima. Por acá estaremos con otro programa de Agroferbeca. Hasta luego. Dios los bendiga a todos. Amén. Hasta luego.